En esta jornada de hoy vamos a tomar el texto de Lucas 49:53 para nuestra reflexión y meditación de hoy. Lucas 49, Lucas capítulo 12, versículos del 49 a 53. Es un texto bastante controvertido porque cuando Jesús siempre nos ha hablado de paz, en este texto nos habla de fuego, ¿sí? de violencia en cierta manera. Vamos a tratar de descubrir cuál es la razón por la que este texto es tan particular en el ambiente de San Lucas. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 12, 49, 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto de hoy encontramos de verdad unas afirmaciones de Jesús que terminan siendo para nosotros una paradoja, en cuanto que habla de encender fuego a la tierra y ese bautismo de muerte. No he venido a traer la paz, sino la división, ¿sí? ¿A qué se refiere el Señor cuando nos habla, por ejemplo, de fuego? ¿Sí? ¿A qué fuego se refiere el Señor? Pues lo que debemos entender es que no nos está hablando de la destrucción, por ejemplo, el fuego de las armas, de la guerra, ni está hablando de un incendio en una ciudad, o no está hablando de ese tipo de cosas. El fuego del que nos está hablando el Señor es el fuego que Santiago y Juan querían hacer bajar a los cielos contra los samaritanos. Ese fuego no es tampoco el que nos está hablando el Señor, o sea, no está hablando del fuego del castigo de Dios, ¿sí? Eso era algo muy común entre los profetas del Antiguo Testamento cuando hablaban de esa manera, y nos recuerda también desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, la destrucción de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. Está diciendo aquí de una manera más expresiva que tiene ese deseo del corazón de llevar a cabo una misión y comunicarla a la humanidad. Ese amor, esa alegría, ese espíritu que es un espíritu que es ardiente, que arde por ese deseo de que las cosas sean distintas, ¿sí? Igualmente nos recuerda ese hermoso momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego en el día de Pentecostés, es esa experiencia de la primera comunidad cristiana. Ese es el sentido del fuego del que nos está hablando el Señor. Ahora, la paz y la división es otro de los temas que aparece en el texto de hoy. Sin duda que la paz es una de las cosas que uno desea, ¿verdad?, para la sociedad. A veces cuando uno le pregunta a los niños que ven la violencia del mundo y les dice uno qué le gustaría que se viviera, ellos dicen que la paz. Sin embargo, hay una realidad desencarnada en esta sociedad, y es que esta sociedad quiere encontrar la paz como si fuera una ausencia de los fusiles, del ruido de los fusiles, y se olvidan de un aspecto fundamental en el sentido que Cristo lo hace, que la paz es un fruto del Espíritu. O sea, la paz en el fondo no depende de una realidad de pacifismo, sino en cierta manera de un espíritu de paz, lo que hay en el interior de la persona. No es simplemente una tranquilidad, ¿verdad? Simplemente es para que no haya violencia en el mundo, entonces démosles lo que los violentos están buscando, que es una de las erradas conclusiones a las que han llegado muchos gobiernos y que terminan convirtiéndose en un problema mucho peor, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de las libertades, y la libertad, por ejemplo, de hacer aquello que sabe uno que está mal, incluso contra el propio cuerpo. Cristo, en este punto, se convierte en un signo de contradicción. De hecho, esas palabras vienen de aquel momento en el cual el Señor es presentado en el templo, cuando Simeón dice: y tú serás un signo de contradicción, ¿sí? Porque en cierto momento, cuando se opta por Cristo, vendrá la división.
y en la familia vendrán dificultades por aquellos que deciden seguir a Cristo. Fue la realidad que vivió la primera comunidad cristiana ante los judíos que se empezaron a sentir que estaban quedándose solos ante la cantidad de gente que descubrió en el cristianismo un camino, por eso le llamaban el camino, y entonces ellos empezaron a crear división y a desheredar, digamos así, a quitarle el apellido a aquellas personas que decidieron de corazón seguir el camino de Cristo. Las paradojas como esta en la que nos encontramos, que a veces se ve como una especie de ejemplo exagerado que nos presenta el Señor, terminan haciéndonos recordar que al fin y al cabo debemos estar dispuestos incluso a ese punto. O sea, el cristianismo, ser cristiano, ser católico, no es una cosa a medias. Lamentablemente el mundo hoy está lleno de mucha gente que dice llamarse cristiana, pero que no entienden el verdadero mensaje de Cristo, ¿sí? Y aquellos también, está lleno de mucha gente que no siendo cristiana, critican el cristianismo sin conocer el verdadero sentido y el verdadero centro que tiene esto para la vida de un verdadero cristiano, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, a Juan Bautista, cuando dijo en algún momento a sus discípulos: yo les bautizo con agua, pero después de mí viene uno que es más fuerte que yo, que los bautizará con el agua, con el Espíritu, y el fuego. Lucas 3:16. Este fuego que es justamente lo que hablábamos del Espíritu que va a llenar al mundo de luz, ¿sí? Es una visión muy hermosa acerca de la tarea y el papel de Cristo en el mundo, ¿sí? Ese bautismo al que se refiere es justamente un bautismo en el cual está contenida la muerte, ¿verdad? Es ser capaz de morir en Cristo para resucitar en Él, para poder entrar en la vida del reino. Hay otro término que aparece hoy en el texto bíblico, es el término división, ¿verdad? Justamente en el punto en que uno se decida entre seguir a Cristo o no, allí hay una ruptura. Va a haber necesariamente una división y va a haber en algún punto algunas personas que se opongan a ello, ¿sí? Y lo ve uno en sociedades más descristianizadas. He tenido la experiencia de compartir con algunas personas que aún sin conocer absolutamente nada de Cristo ni del cristianismo, porque nacieron en familias donde Cristo no valía nada y donde más pensaban en el satanismo y esas cosas, y estas personas empiezan a caminar el camino de Cristo, se sienten de verdad que hay un punto de división, de verdad, o sea que hay una ruptura entre aquello de donde vienen al camino que empiezan a caminar, ¿verdad? No he venido a traer paz, sino que es Jesús, ese Jesús, bueno, más bien digámoslo así, no he venido a traer paz, fue algo que nos dijo Jesús, ¿verdad? Pero no significa que Jesús nos diga que Él ha venido a traer violencia, porque al final Él nos dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Lo que no quiere es que nosotros nos hagamos falsas expectativas acerca de la paz, ¿sí? La paz no es simplemente evitar enfrentar una realidad que es adversa para todos, simplemente por el hecho de que no quiero meterme en problemas, ¿sí? Quedarme inerme ante el sufrimiento ajeno, ante ver una horda de animales golpeando a una persona. Cuando refiero a animales no quiero ofender a los animales, me refiero a personas que actúan salvajemente. Y entonces simplemente para evitarme problemas y estar yo en paz, pues dejo que le pase lo que sea a los demás. Ese no es el sentido. O sea, el sentido de paz no es un sentido de neutralidad, especialmente hablando del Evangelio. El Evangelio nos pone de frente a tomar posición ante este tipo de circunstancias que pues sabemos nosotros que para nada son positivas, para nada son buenas, ¿verdad? Entonces son aspectos que realmente nos deben llevar a descubrir hacia dónde va el texto del día de hoy. Un apreciado pueblo de fe. ¿Y qué podemos decirle de los momentos actuales? En realidad hoy, casi que ser cristiano se convierte en un motivo de división, de burla de muchos. Una sociedad que se cree que no necesita de Dios, que se cree que ha llegado a un nivel tal de tecnología y entonces se desprecia a aquellos que tienen fe porque consideran que quizás es una cosa de la Edad Media o es una cosa de unas civilizaciones anteriores. Están olvidando el pequeño detalle que sin Dios esta sociedad se está yendo al traste, se está destruyendo, está acabándose justamente porque hemos dejado de lado a Dios. La fe nos enseñaba el respeto, por ejemplo, por los hijos, el respeto por la familia, el respeto por los padres, y hoy vemos crímenes por todos lados.
Nos escandalizamos de ver que un papá mata a su hijo, yo no sé, eso lo vemos en la televisión a diario. O sea, se ha llegado a un nivel tal de violencia en este mundo, nivel tal de violencia, que nos damos cuenta que muchas de esas es porque hemos olvidado el sentido verdadero de la paz de Cristo. Y cuando nos dice he traído división, es porque debemos tomar partido en esos puntos concretos, tomar una posición en esos puntos concretos, de decir, no estoy de acuerdo con esto. Pero no nos podemos quedar callados. Ese es el problema, el silencio de aquellos que se supone que son justos y buenos. Ese silencio es peor que las armas de los violentos. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.